Muy buenas noches, mis hermanos. Dios me les bendiga. Les guarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues por su misericordia estamos nuevamente aquí frente a ustedes para traerles el mensaje del día de hoy. Esperando que sea de provecho, que sea de bendición, que sea parte de su diario vivir y que pueda ser el alimento que necesitamos, ¿verdad? Porque escrito está en su palabra del Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, pues nosotros tenemos que alimentarnos, es necesario, mis hermanos y mis hermanas, y por esto estamos haciendo este esfuerzo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con su ayuda, porque solamente es con la ayuda de Él. Sin Él nosotros nada podemos hacer, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece siempre y cuando estemos en Él y permanezcamos en Él. Yo les voy a invitar el día de hoy a que abran sus escrituras, ahí en Romanos capítulo 10, versículo 8. Y bueno, pues esperando que ya tengas ahí tu Biblia, y le vamos a dar lectura 2 veces. Y dice así la palabra de Dios en Romanos 10, 8, capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Nuevamente. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El día de hoy, mi hermano, mi hermana, la palabra que el Señor tiene para tu vida y para la mía es una palabra de aliento para que nos podamos animar en su nombre, para poder continuar en medio de toda situación. El Señor desea que nosotros estemos sustentados en su palabra, en su nombre, y nos hace una recomendación de que nosotros pongamos especial atención a sus palabras que encontramos aquí en la escritura. Y bueno, pues aquí el apóstol Pablo le está haciendo una recomendación a estos lectores en esta carta a los romanos, y les dice que no estén cuestionando, que no estén distorsionando, que no estén buscando algún tipo de pretexto para no permitir que la palabra del Señor fluya, que el Señor sea manifestado, fuese manifestado, y que ellos, por consiguiente, no tenían ninguna excusa de decir, bueno, pues, ¿quién va a subir por la palabra para que nosotros la tengamos? ¿O quién descenderá por la palabra para que nosotros la tengamos? Porque Él les hace un recordatorio de que la palabra de Dios está cerca de ellos. Como lo acabas de leer, ¿verdad? Más cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. La palabra de Dios, mi hermano y mi hermana, debe de estar cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Debes de tomarla, debes de atesorarla, debes de guardarla, y pues debes de prepararte y de llenarte de este conocimiento. Ahorita que tienes demasiado tiempo, creo yo que la mayoría tenemos demasiado tiempo para poder escudriñar, para poder leer, para poder meditar. Mira, en aquellos tiempos, hermano y hermana, más antes, en los tiempos del profeta Samuel, en los tiempos del profeta Amós, la palabra de Dios no era algo que te encontraras fácilmente. Aquí tú puedes ir y comprar una Biblia, la que tú quieras, pequeña, grande,
De hecho, hay quien te la puede obsequiar. Pero en aquel tiempo no era cosa sencilla encontrar la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque las escrituras que antes existían, antes del Nuevo Testamento, solamente eran para un determinado grupo de personas que eran las que las podían leer, escudriñar y después transmitir al pueblo, y esto lo hacían las más de las veces en sinagogas. Y bueno, pues la congregación que quería escuchar la palabra tenía que llegar a esos sitios y era el único lugar en el que podían participar de ella. De tal manera que no era común, no era fácil, no era sencillo encontrar el mensaje. Y sobre todo, imagínate, ¿no? Pues si alguna persona no tenía las posibilidades de asistir a una sinagoga una semana, posiblemente podían pasar semanas o meses antes que pudiese escuchar un mensaje, porque no era algo común. Y bueno, en el tiempo del apóstol Pablo ya era algo que estaba un poquito más al alcance de algunos, que también de todos modos seguía habiendo lugares donde desconocían estas escrituras, y no era tampoco así como ahora que tú encuentras una Biblia donde tú quieras. Entonces, bueno, pues vamos a buscar ahí para que tú puedas hacer conciencia de por qué es importante que tú tengas tu escritura, la puedas leer, la puedas escudriñar y puedas también, ¿por qué no?, poner en práctica lo que aquí te dice. Mira, vamos a ver qué sucedía. Vamos a ver ahí en en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice. Esperando que tengas tu escritura a la mano. Y lo vamos a leer. Capítulo 3, versículo 1. Dice así: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Fíjate lo que dice ahí, que en ese tiempo, pues por la conducta de estos varones, por el pecado de Israel, porque nos dice la palabra de Dios que en el libro de los Jueces nos dice claramente que en aquellos tiempos no había rey en Israel. Por lo tanto, cada uno hacía lo que mejor le parecía, o lo que bien le parecía. Y entonces en el tiempo del profeta Samuel, que prácticamente fue el último de los jueces, pues la palabra de Dios escaseaba demasiado. ¿Y qué es escasear? Pues falta de algo, ¿verdad? La palabra escasez tiene que ver con la falta de algo, con prescindir de algo, o cuando algo hay muy poco y por lo tanto se tiene que racionar, se tiene que medir. Esto es escasez. Entonces cuando aquí dice que en aquellos tiempos la palabra de Dios escaseaba, es porque pues no había con frecuencia revelación de Dios al pueblo. ¿Y por qué no había revelación? Pues porque el pueblo estaba desorientado, el pueblo estaba más ocupado, más ensimismado en sus propias cosas, de tal manera que no ponían mucha atención algunos de ellos, y por lo tanto pues empezaban a descarriar y empezaban a hacer lo que mejor les parecía. En este caso, mi hermano y mi hermana, en este tiempo en el que estamos atravesando ahora, quizás muchos, por no haber iglesia, por no haber servicio, por no haber donde te congregues, posiblemente te estás enfriando, posiblemente estás empezando a hacer lo que mejor te parece, lo que bien te parece, mas no estás procurando hacer lo que el Señor quiere que tú hagas, lo que Cristo quiere que tú hagas. Posiblemente tú estás más
entusiasmado en tus propias cosas y en vez de aprovechar el tiempo, porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y yo creo que sí te puedes dar cuenta que los días son malos realmente. Si tú no te das cuenta que estos días son malos, pues entonces, ¿qué cosa querrías ver para darte cuenta que los días son efectivamente malos? Entonces, como aquí escaseaba la palabra, ¿por qué escaseaba la palabra? Por la vida de disolución que llevaba el pueblo. Entonces Jehová no se manifestaba tan fácilmente al pueblo, porque lógicamente el pueblo no era digno de que él se revelase a ellos. Y por eso con frecuencia no había palabra. Bueno, pues entonces el pueblo estaba alejado de Dios. Posiblemente muchos cristianos en estos días también pueden estar alejados de Dios o pueden estar empezando a alejarse de Dios. ¿Por qué? Pues porque si aún así muchas veces no alcanzabas a llegar a la iglesia en tiempo y forma, a veces nada más podías ir cada 15 días o cada 20 días, y yo creo que te podrás dar cuenta que mientras más te alejas de los servicios, más te enfrías y más fácil se te hace hacer cosas que van contra de la voluntad de Dios. Bueno, pues quizás ahorita en estos tiempos que es de alguna manera forzoso no estar en el servicio, pues también se te puede empezar a hacer fácil, empezar a practicar o empezar a hacer cosas que te pueden alejar de la presencia de Dios, que te pueden enfriar. Y entonces la palabra de Dios también puede ser que esté empezando a escasear en tu vida. Y cuando la palabra de Dios escasea en tu vida, entonces es señal de que hay otro que está ocupando ese lugar. Que hay otro que nosotros sabemos que tampoco se duerme, que puede estarse apropiando de tus pensamientos y de tu tiempo. Cuando el que debe tener el primer lugar en tu vida y en tu tiempo debiera de ser el Señor. Entonces, mi hermano y mi hermana, yo espero que tú no te estés enfriando, yo espero que tú no te estés contagiando de las cosas externas, de las cosas ajenas a la palabra de Dios y puedas permanecer, porque el Señor quiere que tú y yo permanezcamos y el Señor quiere que tú y yo sigamos adelante para que la palabra de Dios no escasee. Hago esta reseña porque mira, hermano y hermana, estas cosas que están aconteciendo nos pueden llevar no solo a que tú decidas no escuchar el mensaje, a que tú decidas no estar en esa comunión con el Señor, a que tú decidas a olvidarte, como a estar olvidado, como empezar a hacer lo que mejor te parece a ti y no hacer lo que el Señor quiere. Entonces, esto te puede llevar también a una escasez de que la palabra de Dios llegue a tu vida, a una escasez de que la palabra de Dios hable a tu corazón, y entonces puede ser que te enfríes demasiado o que quedes tibio. Y si quedas tibio, pues creo que es lo peor que nos puede pasar a nosotros los creyentes, porque dice la palabra de Dios claramente que o frío o caliente, pero tibio no, porque los tibios el Señor los vomitará de su boca. Y pudiera ser esta situación, el que tú te alejes, el que no escuches el mensaje, el que no estés pegado a la palabra, que te pueda llevar a ser tibio o frío. En cualquiera de los dos casos, ni fríos ni tibios podrán llegar a la presencia de Dios, solamente los que se mantengan calientitos. Pero, entonces, ¿qué nos dice aquí el mensaje? El mensaje dice aquí que escaseaba la palabra de Dios y lo que el Señor no quiere que te pase y nos pase, hermano, porque mira, ahorita todavía tienes tu Biblia. Ahorita todavía puedes echar mano de tu escritura y ahorita todavía puedes estar viendo este mensaje a través de tu televisión, a través de YouTube, a través de esta pantalla y a través de los mensajes que todos los consiervos están mandando a sus iglesias. Todavía tienes esa oportunidad, pero nos dice la palabra de Dios que cuidemos muy bien esta palabra, que la atesoremos y que la tengamos siempre con nosotros, escribiéndola en nuestro corazón, como le dijo a Josué. ¿Para qué? Para que meditemos en ella día y noche y entonces todo nos pueda salir bien. ¿Y por qué causa dijo el Señor estas palabras? Bueno, mi hermano y hermana, porque la palabra de Dios puede empezar a escasear. Posiblemente ahorita escasea porque tú no quieres escuchar algún mensaje o tú no quieres leerla, pero más adelante
va a llegar ese tiempo, hermano, y el Señor quiere que estés preparado. Casi, si por Él fuera, sería importantísimo que tú te aprendieras las Escrituras. ¿Por qué? Porque de ellas, dijo nuestro Señor Jesucristo, tú y yo tenemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque puede haber escasez, mi hermano. Ya no solamente ahorita la escasez que tú estás viendo que está empezando a acontecer, escasez de trabajos, escasez de alimentos, escasez de hospitales para atender a tantos enfermos, ¿verdad? Y bueno, imagínate, a eso agrégale que también se te puede escasear la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice ahí rápidamente en Amós, en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12. Lo vamos a leer y dice así: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Vamos a hacer énfasis en este versículo 11, donde nos dice: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Todas estas cosas, mi hermano y mi hermana, vienen juntas. Una cosa trae otra y esta trae otra. Así como tú estás viendo que la consecuencia de esta enfermedad, primero fue ver cómo evitar los contagios. Después, cómo encontrar una cura para que no haya tanta muerte. Pero, ¿qué trajo como consecuencia? La parálisis de las economías de distintos países. Por consiguiente, al pararse esta economía de este mundo, pues entonces empieza a haber una escasez de empleos. Y si empieza a haber una escasez de empleos, de trabajos, pues entonces, posteriormente, también va a haber una escasez de alimentos. También va a haber una escasez de la comida y posiblemente sí la vas a encontrar, pero cada vez con un precio mucho más elevado, mucho más alto, y va a estar al alcance de menos. Por lo tanto, entonces, ¿qué trae? Enfermedad, contagio, parálisis de economía, parálisis de trabajos, parálisis de las personas, y después, pues entonces escasez, ¿verdad? Escasez de trabajo, de comida. Pero aquí dice Jehová, que vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Nosotros debemos estar atentos a estas palabras porque hoy como nunca cobran una vigencia especial para ti y para mí. Dice que llegará el día en que habrá hambre de oír la palabra de Dios. Y muchos buscarán, irán de acá para allá. Buscarán y no encontrarán. ¿Por qué? Porque va a escasear la palabra de Jehová. Dice el apóstol Pablo también, ¿verdad? Que va a llegar un momento en que se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y irán cayendo, irán engañados, siendo engañados. Pero nosotros debemos de aferrarnos a la palabra de verdad. Y la palabra de verdad está en la Escritura. Y la palabra viva está aquí, en la Biblia. Y la palabra de Dios es vigente. Porque el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Esa va a permanecer para siempre. Entonces, aquí nos está haciendo una reseña, ¿verdad? De que la palabra va a escasear, mi hermano, mi hermana.
Si tú estás viendo esta cadenita, una cosa está trayendo otra, 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 otra. Esto viene como una ola que empieza a crecer y después retrocede, pero atrás de esa ola viene otra mayor y después viene otra más grande. Entonces el Señor nos alerta y nos está diciendo que nosotros tenemos que llenarnos de esta palabra para cuando venga el hambre de esta palabra, tú estés suficientemente lleno de ella. Tú estés suficientemente alimentado de ella. Porque si la palabra de Dios te dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces, si viene escasez de la palabra de Dios, puede ser que tú mueras espiritualmente. Puede ser que tu vida se seque. ¿Por qué? Porque no solamente es el alimento diario que nosotros comemos o del cual participamos dando gracias a Dios, sino que también es necesario que para que tú te mantengas sano y fuerte y bien alimentado, tienes que participar de este alimento espiritual, de este alimento que es la palabra de Dios, para que puedas mantenerte sano, para que puedas mantenerte a flote. Porque imagínate, mi hermano y mi hermana, si esta palabra se escasea, después, ¿quién te la va a enseñar? ¿Quién te la va a predicar? ¿Quién te la va a compartir? ¿Y de qué forma te la va a compartir? Porque así como en los tiempos del oscurantismo, en los tiempos en que solamente unos cuantos tenían la palabra de Dios y solamente ellos la transmitían a su forma, a su conveniencia, a su propio parecer, porque no cualquiera podía tener acceso a esta escritura. Entonces por esto ellos tenían bajo su control a las personas. ¿Para qué o por qué? Porque solamente ellos conocían o decían que solamente ellos la podían conocer y entender. Y entonces los demás que escuchaban se tenían que conformar con lo que ellos les quisieran dar. Aquí el Señor nos está dando una gran oportunidad. No tienes que conformarte con lo que te quieran dar. Tú puedes tomar tu palabra, tú puedes tomar tu escritura, tú puedes leerla, aprendértela, escudriñarla y buscar. Buscar de qué manera puede edificar tu vida. Porque la palabra de Dios es para edificar tu vida. Para que andes en el camino. Para que no te apartes de él. Para esto es la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, es tiempo para ti. Es tiempo para mí de escudriñar la palabra, de atesorarla, de buscarla, de leerla, porque cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. ¿Y qué tienes que hacer si la palabra está cerca de ti? Aprovéchala. Aprovecha que todavía tienes este libro. Aprovéchala porque vienen días, dice Jehová, en los cuales habrá escasez de la palabra de Dios. Habrá hambre de la palabra de Dios. Posiblemente ahorita, mi hermano y mi hermana, como las iglesias están cerradas, tú no sabes cuánta necesidad hay a tu alrededor, pero la necesidad ahí está. Créeme que la necesidad ahí está. Y créeme que las almas necesitan respuestas. Créeme que las almas necesitan quien les diga qué hacer, cómo hacer, por qué hacerlo, por qué deben de caminar de tal o de cual manera. Y para eso tú tienes que estar preparado para compartirles, pero para compartirles la verdad, conforme a la escritura. No conforme a tu beneficio, no conforme a tu propio pensamiento, sino conforme a la escritura. Entonces hay necesidad. Y quizás tú o yo nos parezca como, ay, qué bueno que no hay servicio otra vez, pero mucha gente sí quiere que haya servicio. Mucha gente ahorita sí puede estar ansiosa de la palabra, tú no lo sabes. Puede ser que muchos, puede ser que ninguno, pero tú no lo sabes. Porque va a haber hambre de la palabra de Dios. Hay hambre de la palabra de Dios. Y si no hay hambre en este momento, ¿cuándo habrá hambre? Mi hermano, mi hermana, el Señor dice que vienen esos días. Vienen esos días. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué vas a hacer tú?
¿Cómo te vas a comportar tú que tú tienes una Biblia, que tú dices que conoces la verdad? Si tú dices que conoces la verdad, dice su palabra, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si tú conoces la verdad y eres libre en Cristo, entonces ¿para qué tienes esa libertad? ¿Para libertinaje? ¿Para apartarte, para hacer como hacían en el tiempo de Samuel cada quien lo que mejor le parecía? ¿O para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú compartas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú te alimentes, que tú te llenes. Tienes que estar bien lleno para poder compartir este mensaje, para poder compartir esta palabra. Que no te agarre la escasez, mi hermano, porque si tú no eres de los que les gusta leer, como a la mayoría de creyentes, no les gusta leer, no les gusta escudriñar. Creen que con lo que escuchan cada domingo o cada servicio es suficiente, y eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Es necesario estar ahí, pero también es necesario escudriñar la palabra de Dios, porque vienen tiempos en que se va a escasear. Vienen tiempos en que no va a haber. Y lo que no aprendas ahora no lo vas a aprender después. Lo que no escudriñes hoy no lo vas a escudriñar mañana, mi hermano. Necesitas tener esa conciencia plena. Atender a lo que el Señor te está diciendo. Bien que el Señor hace unas semanas nos anunciaba, ¿verdad?, que iba a dejar de haber su manifestación, de hablarnos, así como nos había venido anunciando y hablando. ¿A qué se refería? A estos días. ¿A qué se refería? A ver, ahorita estamos prescindiendo de alguna manera de esa palabra de aliento. ¿Cuántos necesitan el día de hoy un aliento en tu casa? ¿Cuántos necesitan más que nunca que el Señor hable a sus vidas? Pero aquí el Señor sigue hablando en su palabra. Él puede hablar a tu vida aquí si tú lees, si tú escudriñas y si tú entiendes. Como dice en el mensaje a las 7 iglesias ahí en el libro de Apocalipsis, el que lee, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué está diciendo el Señor? Viene escasez. Guarda su palabra. Apréndete su palabra. Escudriñala y aprovéchala ahorita que todavía la tienes ahí contigo en tu casa. Que ya no esté más guardada. Que ya no esté más escondida. Sácala, desempólvala, ponla en práctica y el Señor va a ser esa guía a través de su Espíritu Santo para que tú puedas aprenderla. Busca, mi hermano, busca, mi hermana, porque así como en el tiempo de Samuel escaseaba la palabra de Dios, ahorita también, si tú no aprovechas, puedes estar pasando un tiempo de escasez, no solo de alimentos en lo material, sino también en la palabra. Por eso es importante que la palabra permanezca. Cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Entonces, como nos dice la cita con la que iniciamos el día de hoy, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y cuál es esta palabra? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cerca de ti está la palabra. Un día más, antes de que venga esa escasez de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que el Señor los sostenga con su mano poderosa, deseando que nos sigamos viendo, aunque sea a través de este aparato, pero posteriormente, si es la voluntad del Señor, que nos volvamos a ver cuando haya pasado todo esto, y si no nos volvemos a ver aquí, pues nos veremos ahí arriba en la presencia del Señor. Que Dios los bendiga y les bendiga a sus casas, a sus hogares, y como dice su palabra, mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Amén.